Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche. Perspectivas de las exportaciones bolivianas. Y para el análisis está presente el economista Julio Alvarado. Reiteramos, perspectivas de las exportaciones bolivianas. Adelante, Omar Gómez. Gracias, Henry. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido otra vez. Muy buenas noches, muchas gracias, Omar. Siempre feliz, contento de estar en el canal de nuestra universidad. A ver, hoy quisimos tratar un tema que es importante porque en el curso de los últimos días se han emitido ya algunas cifras y algunos análisis de organizaciones, incluso instituciones, sobre cómo le está yendo en las exportaciones a nuestro país. Y la idea es ver qué posibilidades hay, cuán exitosa puede ser esta gestión en el ámbito de las exportaciones, y en ese contexto lo hemos invitado a Julio para poder dar una mirada. A ver, ¿qué te sugiere que al primer semestre nuestra balanza comercial tenga un superávit positivo superior a los 1.000 millones? ¿Cómo miras ese escenario? Bueno, naturalmente que es una noticia positiva porque el país necesita exportar más, ¿no? Pero lamentablemente esto es a la vez preocupante. ¿Por qué? ¿Por qué preocupante? Aquí tenemos nosotros, no voy a entrar en detalle, además los números son muy pequeños. Sí. Aquí tenemos nosotros las exportaciones del año 2022, primer semestre. Sí. Y tú sabes, en la academia tenemos el método comparativo y he sacado las mismas estadísticas, pero del 2014. Y tú me dirás, ¿por qué el 14 y no otro año? Porque el 2014 ha sido el año donde Bolivia en volumen y en valor ha exportado más. Entonces son dos parámetros que podemos compararlos muy bien. Ahora, a ver, antes de ir comparando, ¿cuál es la estructura de las exportaciones fundamentalmente en nuestro país para comprender y para que el amable televidente se ubique? Cuando hablamos de estructuras, estamos diciendo a qué sectores son los más fuertes y cuánto contribuyen de alguna manera a las exportaciones. En exportaciones, el sector más fuerte es todavía, y va a seguir siendo por muchos años, exportaciones tradicionales. ¿Qué son tradicionales? Hidrocarburos y minerales. Eso es. El resto, los no tradicionales, que son soya, castaña, girasol, carne bovina, joyería, maderas, azúcar, etcétera, etcétera, eso representa un 29%. Hasta la diferencia, ¿no? La diferencia es abismal. Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento de estos? Primero hablemos de estos dos grandes sectores, ¿no? Entonces, aquí he preparado un cuadro donde se puede apreciar claramente, en verde, naturalmente, son lo positivo, y en rojo, donde tenemos problemas. Y en este cuadro podemos nosotros apreciar que las exportaciones no tradicionales han crecido en volumen desde el 2014 hasta el 2019 y ha aumentado el precio. Efecto volumen y efecto precio. Entonces, por ahí estamos bien. Eso es positivo. Es positivo. Pero en los no tradicionales, ahí tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque en esta tabla, en volumen, en este momento, estamos produciendo el 39% de lo que producíamos en 2014. O sea, ni siquiera la mitad. Es una caída grande. Sí. Y en precio estamos recibiendo el 92%, tanto en hidrocarburos como en minerales. Pero si entramos a detallar un poco más, la situación es crítica en hidrocarburos. Mira tú, en hidrocarburos tenemos nosotros que en este momento estamos produciendo el 33%, una tercera parte de lo que producíamos en el 2014 en hidrocarburos. Y nos están pagando 44% de lo que nos pagaban el 2014. O sea, ¿y por qué es una situación tan crítica? Porque hidrocarburos, la renta de hidrocarburos va fundamentalmente a las arcas del Estado. En minería no, porque en minería tienes tú Comibol que obtiene una pequeña partecita de las exportaciones de minerales, pero la mayoría está en las cooperativas mineras y en las empresas mineras.
Pero hidrocarburos, a través de YPFB, todo eso va principalmente al Estado, para el funcionamiento del Estado. Entonces, el que las exportaciones estén tan mal en el sector tradicional, pero especialmente hidrocarburos, preocupa. Porque en minería sí estamos bien. Y entonces, ¿cómo se explicaría, Julio, que estemos, y no lo estoy diciendo yo por si acaso, el propio IPSE dice que la perspectiva, como está creciendo nuestras exportaciones, da para pensar que hasta fin de año podríamos incluso tener un récord de exportaciones? Vamos a tener un récord de exportaciones, pero si vemos nosotros el panorama global, vamos a tener. Pero si entramos ya por sectores y por productos, ahí en tradicionales está claro. Estamos produciendo en este momento casi el doble de lo que producíamos en el 2014. Muy bien. Y estamos recibiendo casi el doble de precio que recibíamos en el 2014. Esa debería ser la tendencia. Lo mismo sucede con los minerales. Ahora, ¿qué quiere decir? Que las condiciones del modelo, las condiciones económicas que ha brindado el gobierno son eficientes para poner como locomotora, no como locomotora, pero en esta buena performance al sector no tradicional. No, mira, la política, el famoso modelo económico, ¿no? ¿Cómo se llama? Económico, social, productivo, comunitario. Productivo, comunitario, popular, es un nombre muy largo. Podemos verlo nosotros en hidrocarburos. Porque uno de los pilares de ese modelo era la nacionalización. Y estamos viendo los resultados de la nacionalización, que estamos produciendo una tercera parte de lo que producíamos hace 8 años. Y estamos obteniendo menos de la mitad de lo que obteníamos hace 8 años. Entonces, el modelo se refleja en hidrocarburos. El resto es economía no estatal, es el sector privado. Y el sector privado sale a pelear al mercado mundial con lo que tiene. Ahí tenemos soya y derivados. En soya estamos produciendo 75% más de lo que producíamos hace 8 años. ¿Cuánto estamos produciendo ahora? 175%, ¿no? En volumen. En volumen. Pero en precio es más. El precio es mucho mayor, se ha aumentado en 111%. Claro, porque hay problemas con granos producto de la guerra también. Exactamente, por eso cuando hablamos se dice el modelo funciona. No, a ver, momento. Aquí estamos viendo mercados mundiales y en el mercado mundial el modelo no tiene incidencia. Entonces, pero sí tiene incidencia en hidrocarburos porque es una empresa estatal y ahí se ha aplicado el modelo y esa empresa estatal está produciendo menos. A diferencia de bananas, por ejemplo, igualmente aumenta el volumen y aumenta el precio. Entre los no tradicionales, un producto que llama la atención, por ejemplo, es la quinoa. Estamos produciendo menos que el 2014. Solamente un 83%, y nos están pagando solamente un 26% en el mercado internacional. Me imagino que es porque hay otros países que están produciendo fuertemente quinoa, ¿no? Así en es. Europa mismo. Están en Europa, pero aquí tenemos un gran competidor que es Perú. Perú, Ecuador, pero son potencias exportadores de quinoa. Entonces, cuando hablamos de exportaciones hay que ver naturalmente el contexto general, pero luego ir viendo dónde están las debilidades y dónde están nuestras fortalezas. En general podemos concluir diciendo que los productos no tradicionales están muy bien, el sector privado está trabajando bien, está aumentando el volumen de producción y eso significa naturalmente fuentes de trabajo. A diferencia del sector estatal en tradicionales, que en hidrocarburos estamos retrocediendo en volumen, que es lo que nos corresponde. El precio no nos corresponde a nosotros, no somos fijadores de precios. Y a eso iba a ir. Considerando cómo se ha desplazado, porque en un primer momento la guerra de Ucrania, particularmente los productos no tradicionales en nuestro caso, ha sido impactante, ¿no? Porque se cierra toda la oferta de grano que tenía Ucrania. Ahora se está liberando de alguna manera. ¿Qué perspectivas hay en estos próximos 6 meses? Considerando que julio también habría sido un buen mes de exportaciones. Entonces, ¿cómo ves el escenario mundial de los precios en particular?
No, los precios van a seguir siendo altos y esa es una buena noticia para Bolivia. O sea, la invasión rusa a Ucrania ha disparado todos los precios, tanto hidrocarburos como minerales y los no tradicionales de nuestra oferta exportable. Entonces, desde ese punto de vista, podemos estar, entre comillas, relativamente tranquilos porque tenemos precios altos. Ahora viene nuestra tarea interna, si somos capaces nosotros de aumentar los volúmenes de producción y beneficiarnos de los altos precios de materias primas. Porque a esto hay que adicionar un problema, ¿no? Es decir, muchas economías del planeta, particularmente la norteamericana y la europea, y también en nuestra región, están teniendo un problema muy serio con la inflación. Y la inflación deveniente de aparentemente una gran cantidad de dinero que ha hecho de que en el momento de la pandemia los países grandes hayan lanzado una gran cantidad. Bueno, en nuestra región tiene otras características, pero hay algunos que dicen que al elevarse las tasas de interés en un intento de recoger cantidad monetaria se generen algunos problemas, particularmente en el tema de los precios de las bolsas de valores, ¿no? Y de los commodities. Pero sí y no. ¿Por qué? Porque en este momento hay, por todos los problemas que hemos tenido con la pandemia, que ha generado una crisis económica mundial, y eso es innegable, ¿no? Quien lo niega, bueno, no lee los periódicos. Entonces, esa crisis económica mundial tiene problemas de abastecimiento, de suministro. Tanta gente que se ha enfermado, los barcos han llegado a los puertos, no habían trabajadores para descargar los contenedores, para cargar los contenedores a los barcos. Entonces, eso ha generado una crisis en el sector del transporte marítimo principalmente. Y eso hizo que ya los precios aumenten de todos los productos. Sí. ¿No? Y ahora, con la invasión rusa a Ucrania, eso además se ha reforzado. Porque cuando hay guerra, cuando hay estos problemas, la gente es más cautelosa y comienzan a aprovisionarse. Entonces hay una mayor demanda y el precio comienza a subir. Ahora, haciendo una lógica de lo que nos dices, tú estás apostando más que el éxito de nuestra economía está fundamentado más en las buenas, en el buen contexto que se presenta para nuestra economía en el exterior, que en la eficiencia del modelo y de los que administran el modelo económico en nuestro país. Así es, y eso se puede demostrar además, porque esto no es discurso. Así como he hecho yo una comparación del 2014 y el 2022, ¿no? Cuánto estamos importando, cuánto importábamos, etcétera, lo mismo se puede hacer en cada uno de estos rubros. Es decir, a ver, ¿qué ha pasado con la soya? ¿Qué ha pasado con el gas? ¿Qué ha pasado? Y ahí vamos viendo las diferentes empresas. Y las empresas privadas, a pesar de las trabas que ha puesto el gobierno, como por ejemplo la restricción a las importaciones, ¿no? Ese famoso dilema. Primero abastecen el mercado nacional y después exportan. Como si tú cosecharas, bueno, ahora voy a cosechar naranjas para el mercado nacional y después voy a cosechar para el mercado internacional. No es así en la economía. Tienes que producir todo a la vez. Entonces, esos problemas, a pesar de esos problemas, el sector privado ha podido demostrar que aumenta el volumen de producción. El precio no lo puede determinar, pero el volumen de producción casi en todos los productos de exportación ha aumentado. Le voy a convocar a Henry, tenemos alguna participación de redes, pero quiero lanzar, más adelante estaremos viendo sobre la expectativa en nuestra economía como elemento fundamental. A ver, Henry, ¿algún comentario que puedas rescatar y leernos? Exactamente, vamos a rescatar los mensajes que nos han llegado. El siguiente: buenas noches, felicidades a su programa. Respecto a la pregunta, hay que aplaudir este logro del crecimiento de nuestras exportaciones. Sin embargo, tenemos que agarrarlo con pinzas, ya que todavía no vemos resultados visibles en nuestra sociedad del mismo. Comentarios que nos están llegando, la mayor parte coincide que las exportaciones están cayendo poco a poco y no vemos los frutos para la sociedad. Y te decía, y vamos a ver, sin embargo, pese a las condiciones a las que señalas, el desenvolvimiento de nuestra economía ha sido uno de los mejores desenvolvimientos, por lo menos en indicadores macroeconómicos en el contexto regional.
Sí y no, otra vez, la economía A ver, ¿no? intentemos explicar tu sí y no. Claro, es que no es o blanco o negro, tú sabes, los procesos económicos tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿sabes? Nosotros no hemos tenido altas tasas de inflación, por ejemplo, ¿no? Y tú sabes que la inflación, todo economista sabe que la inflación es un Sí. castigo para el pueblo, sobre todo. Pero eso ha tenido un costo en Bolivia. ¿Cuál ha sido el costo? Han disminuido las reservas internacionales netas y están disminuyendo cada día más. Y eso es peligroso, primer elemento. Segundo elemento, para mantener esa, entre comillas, estabilidad económica, aumenta el gasto público. O sea, no hay respaldo, pero seguimos gastando para que haya movimiento económico. Esas son medidas coyunturales. A largo plazo no se puede mantener eso. O sea, desde el 2015, como vemos, con las exportaciones, hasta el 2014, la economía todo ha crecido. Por ese gran contexto internacional. Y del 2015 a la fecha, y es 7 años que ya estamos, que ese contexto internacional ha ido empeorando. Sí. Viene la pandemia, 2021, se comienzan a recuperar los precios. Entonces es algo que nos beneficia. Pero nosotros no estamos reaccionando rápidamente para acomodarnos a ese incremento de precios. Estamos viendo con el tema del gas que si nosotros siguiéramos produciendo como el 2014, ahorita tendríamos nosotros 3 veces más ingresos de los que tenemos. ¿Cómo ves la expectativa de la gente? Porque tú sabes que en la economía juega un papel sustantivamente importante, la expectativa en general de la gente. Bueno, tenemos nosotros una economía informal. 63% de la economía es informal y solamente un 37% es formal. Entonces, en el sector informal, ahí se agudiza la explotación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar 10, 12, 14 horas. Y con sueldos y salarios muy bajos, no hay normas laborales, no hay apoyo para la salud, jubilación, eso no conocen esos trabajadores. Entonces, esa población que representa el 83% de los trabajadores le está pasando muy mal. Nos señalan que en Bolivia tenemos nosotros una tasa solamente de 4% de desocupación. En Bolivia el que no trabaja se muere de hambre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El subempleo. Y por eso vemos nosotros nuestras calles abarrotadas de compatriotas vendiendo cualquier cosa. Entonces, el subempleo ha aumentado. La informalidad de la economía está aumentando porque este 63% que te mencionó es antes de la crisis. Con la crisis estoy seguro que se va a hacer un nuevo levantamiento a nivel internacional y la tasa de informalidad en Bolivia va a aumentar. Por lo tanto, es una situación a corto plazo todavía no podemos sentirnos contentos, justamente por lo que tú mencionabas. Se están elevando las tasas de interés por el tema inflación en otros países y eso afecta a nosotros. ¿Cómo nos afecta? A través de los créditos que hemos contratado. Tenemos más de 12.000 millones de dólares en créditos y si la tasa de interés en Estados Unidos sube, naturalmente eso tiene impacto en los intereses y el capital que nosotros tenemos que pagar por esos créditos. ¿Cómo evalúas de que eventualmente este superávit en balanza comercial superior en esta mitad de periodo, había dicho, a los 1.000 millones, podría repercutir en mantener el modelo? Porque tú dices, se van cayendo nuestras reservas en un intento por solventar la oferta de bienes y servicios en nuestro país, porque eso es lo que estás diciendo. En general, este superávit le ayuda todavía, le da un aire a nuestra economía para seguir fortaleciéndose, ¿o cómo ves? Yo no diría fortaleciéndose, pero no le da ayuda a que la economía no sienta efectos negativos. Entonces, el Banco Central va a captar parte de estos dólares, ¿no?, que van a ir hasta nuestras reservas netas y el gobierno va a utilizar esas reservas netas para mantener la paridad con el dólar y para que no haya inflación.
¿no? Pero aquí si queremos analizar realmente el contexto económico del país, siempre nos olvidamos de dos variables fundamentales. ¿Qué peso tiene económicamente el narcotráfico y qué peso tiene el contrabando? Y lamentablemente hay muy pocos estudios al respecto sobre una evaluación del verdadero impacto del dinero del narcotráfico en la economía boliviana. ¿Qué hay? Hay. Quiero recordar las declaraciones del expresidente Álvaro García Linera hace unos 4 o 5 años. Él mencionaba, según los cálculos o la información que él tuvo, pero no dijo cómo habían llegado a ese monto, que a la economía boliviana solamente entraban $800 millones. Por lo tanto, no tenía gran impacto. Mientras que hay otros estudios a nivel internacional que en América Latina el narcotráfico tiene varios puntos del Producto Interno Bruto que genera circuitos económicos. Para ir cerrando esto, tu vaticinio en los próximos meses para la economía. Si se mantienen estos precios, que no creo que haya gran variación en los precios internacionales, sí vamos a tener nosotros felizmente una buena exportación. Pero eso tiene que ir acompañado, reitero, con un aumento de la producción. Pero eso es muy difícil en algunos sectores, como en hidrocarburos, no vamos a poder aumentar. Estamos en rendimientos decrecientes, ¿verdad? Exactamente, ya no se han perforado más pozos, los pozos actuales cada vez tienen menos gas, pero en el sector tradicional, sí, el sector privado va a poder captar mayores recursos en este segundo semestre. Y probablemente tener mayor producción. Va a tener mayor producción y ellos sí están generando fuentes de trabajo, porque para producir más se necesita mayor fuente de trabajo. Ahí siempre hay una relación, no es 1 a 1, pero sí, aumenta la producción y eso requiere contratar mayor número de trabajadores, y este sector es el sector formal, donde los trabajadores tienen sueldos y salarios regulados por el Estado, seguridad, seguro de corto plazo que es salud, y tiene jubilación, a diferencia del 83% que tiene que trabajar hasta el último día de su vida. Julio, muchísimas gracias por tu visita, como siempre. No, yo soy el agradecido, Omar, y un saludo a toda nuestra comunidad universitaria. Muy bien, estuvimos con el economista Julio Alvarado dando una mirada a lo que representan las exportaciones de nuestro país, que en lo que va de la gestión ha mostrado una tendencia altamente positiva y con proyecciones que podrían hacer avisorar de que en esta gestión tengamos un récord en exportaciones en nuestro país. Ahora sí, contigo, Henry. Televisión para ti.